Ateneos hace 20 años, y hace 20 años Eduardo ya estaba en los Ateneos, así que no sé si alguno de los más históricos recuerda cuándo empezó tu vínculo, o contalo vos, Eduardo. Bienvenidos, hoy presentan a Es Eduardo cuando Belén. empezaron ellos prácticamente. Primero empecé con Fernando Caride, nos acercó, y después, bueno, la mano de Ricardo y los chicos, Arturo, por supuesto, así que de muchísimos años. Estamos hablando del Hospital Español, así que hace más o menos 26 años que no estoy en el Hospital Español de Buenos Aires, así que ya éramos partícipes de los Ateneos ahí en Arenales. Bueno. No sé si lo hicieron en otro lugar, pero desde Arenales que estábamos los lunes firmes. Nunca supimos si fueron por el material científico, que siempre fue excelente, o por las medialunas después de... Creo que fueron los dos motivos. No, Era una vos fuiste tradición. por la ciencia. Vos fuiste por la ciencia porque todavía... Digamos que fue por la ciencia. Sí, todavía no había medialunas. No me acuerdo cómo empezó el... No sé si pero lo vos hicieron en algún empezaste otro lugar juntos. después. No, vos empezaste cuando empezamos, en Arenales. Bueno. ¿Cuánto hace que se formaron ustedes? El año 89, y vos ese año o el año siguiente empezamos con los Ateneos. Sí, así que yo estuve de los primeros tiempos. El 28 de julio del 89 comenzó consultorios oftalmológicos. Ajá. Dejemos los deportes en el recuerdo, que los pibes se nos van a dormir. ¿Sí? Bueno, vamos. Bienvenidos los dos. Bueno, vamos a empezar con algunos casos platenses. Acá tenemos la Plata bajo nieve en el año 2007 y la habitual niebla que a veces nos envuelve. Bueno, vamos a empezar con el caso 1, que es Natalia. Es una mujer de 45 años. El doctor Vincent es médico de guardia y de la clínica, y nos llama por esta paciente que refiere ver manchas, una nube central en el ojo izquierdo. Tiene 72 horas de evolución este cuadro, con una fuerte cefalea que se dio después con analgésicos comunes. La agudeza visual era completa en ojo derecho y tenía 3 décimas en el ojo izquierdo. La presión estaba bien, en el segmento anterior no había inflamación. Y bueno, y el fondo de ojo, vamos a verlo. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué ven en el ojo izquierdo? Una congestión a nivel del nervio, están los bordes borrosos, elevados, vasos tortuosos, ingurgitados. Hay algo una neuritis óptica. Claro, y lo que me llama la atención, fíjense que acá hay exudados duros, lo que es el comienzo de una estrella macular, ¿no es cierto? Y aquí también hay otra placa de retinitis aislada, del edema de la papila. Entonces, observamos que hay vitreitis posterior y hay edema papilar del lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos el OCT, el oftalmoscopio del oftalmólogo moderno, como dicen ahora, el OCT, ¿no? Y en el OCT constatamos que hay un edema importante de la papila izquierda, y en el OCT macular vemos que hay desprendimiento del neuroepitelio, que hay edema intrarretinal y que hay material lipídico, y también, no sé si se alcanza a ver, hay algunas células en el vítreo posterior. Entonces tenemos un cuadro de disminución de la agudeza visual de forma brusca, edema de papila, en este caso unilateral, exudados maculares en estrellas. ¿Qué configura este cuadro? Bartonella. Una neuroretinitis, ¿no es cierto? Una neuroretinitis. Una neuroretinitis. ¿En Entonces, el otro ojo, Eduardo, no había nada? En el otro ojo nada. En el otro ojo nada. Y ella era sana, ¿no? ¿Hubo fiebre? Ella era sana, no tenía antecedentes. Sí, la paciente sana no refiere antecedentes. Entonces, ¿Algún cuadro gripal? ¿Algún cuadro gripal anterior con fiebre? No. Ahora vamos a ir a esos detalles. Entonces, ante una neuroretinitis, la neuroretinitis fue descrita por Leber como maculopatía estrellada idiopática en 1916, pero fue Donald Gass que con angiofluoresceínografía determinó en 1977 que la
sudación macular no venía de los capilares de la perifobia, sino que venían de los capilares profundos del nervio óptico, y entonces acuñó el término neuroretinitis como se conoce ahora. Bueno, y la neuroretinitis tiene varias causas infecciosas, sea virosis como el virus de Epstein-Barr, protozoos como el toxoplasma, la bartonella, ¿no es cierto? Hay 20 especies de bartonella, pero hay 4 que tienen repercusión ocular, el Mycobacterium tuberculosis, la espiroqueta, la borrelia, es muy raro en Argentina, enfermedad de Lyme, treponema pálido, por supuesto, Toxocara canis, y los que producen la neuropatía unilateral subaguda difusa, o la larva migratoria ocular. Causas inflamatorias como el foco Yanagi, la periodontitis nodosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Behçet, Irvan, sarcoidosis, pero puede ser idiopática. Hay veces donde no se encuentra la causa, puede llegar hasta un 50%, y también tiene imitadores la neuroretinitis, como vamos a ver. Entonces, encontramos este cuadro, y entonces lo primero que hacemos es pedimos, o sea, por supuesto, interconsulta con el médico, clínico, pero serología para IgG, IgM, para toxoplasmosis y Bartonella. Y rápidamente viene negativo para toxoplasmosis y viene positivo para Bartonella. Y entonces ahí sí averiguamos, tiene 4 gatos, una la arañó cuando la quisieron vacunar, había tenido adenopatía cervical, no tenía fiebre, no había tenido ningún cuadro general, salvo esa adenopatía. Entonces rápidamente el doctor D'Amico, es un clínico de nuestra conocimiento y que es el médico de cabecera de ella, hizo un tratamiento con doxiciclina y rifampicina y meprednisona. Y el cuadro va mejorando. Ahora vamos a ver. En la enfermedad de arañazo de gato, quiero hacer algunas consideraciones. La describieron Debré en 1950, pero recién entre 1983 y 1993 se conoce el agente, que es el bacilo gram negativo, que tiene afinidad por la célula endotelial y por y el eritrocito. Se cree que la pulga del gato, o sea, se cree no, sino que la pulga del gato es lo que hace la transmisión entre los felinos, y que nosotros podemos ser contagiados, sea por un arañazo, mordedura, lamida, o bien alguna cosa que tenemos contacto con las heces de las pulgas, ¿no es cierto?, del gato. En general, consiste en una linfadenopatía regional autolimitada, una fiebre de intensidad variable, por eso también se llama fiebre del arañazo de gato. La forma diseminada, como vamos a ver, es muy rara, y el compromiso ocular se da en 5 a 10% de los casos. ¿En qué consiste? El síndrome oculoganglionar de Parinot, una conjuntivitis folicular con adenopatías regionales, fue descrita en 1889, pero no solamente la enfermedad del arañazo de gato la produce, sino la tularemia, en fin, toxoplasmosis. La neuroretinitis, como en este caso, que se ve en 1 a 2% de los casos, y los más comunes son los infiltrados retinales, o retinocorioiditis focal, que están presentes casi en un 83%. La neuroretinitis puede estar en un 45%, la estrella macular en un 43% en series reportadas. Y después puede haber formas difusas, generalmente en pacientes que son inmunodeprimidos, sea hepatoesplénicas, neurológicas, como encefalopatías, cardíacas como endocarditis, hematológicas, renales y formas de osteomelitis también, pero que son muy raras. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que no existen vacunas contra las infecciones por Bartonella. La mejor es la prevenir, y sobre todo los gatos pequeños. Este es Dionisio, el gato de nuestra vecina, que está por atacar a nuestro perro, jugando, y que ya cumplió 1 año, pues sí que por suerte estamos más liberados de ese riesgo. Lo que quería mostrar son los infiltrados, que esta paciente los tenía, fíjense estos dos que son característicos, incluso en un cuadro de neuroretinitis unilateral pueden estar incluso en el otro ojo, pero aquí no se ve. Bueno, evolucionó muy bien Natalia, y fíjense que al poco tiempo ya tenía apenas unos exudados. Esta estrella puede tardar 1 año en disiparse, y ya la papila ha recobrado su forma, su estado normal, digamos. Después tenemos el caso 2, el caso de Abril. Es una mujer de 17 años, también nos llama el doctor Vince por teléfono, que refiere a una disminución aguda visual de un ojo, que subió 10 kilos en menos de 1 año, durante la cuarentena, y que refiere, él tiene edema de papila en ambos ojos. Entonces, ¿en qué piensan ustedes en este caso? Mujer. Un pseudotumor. Pseudo-
Exactamente, Cerebro. pensamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, buscamos más detalles. Fíjense que con esa agudeza visual, con esa visión de movimientos de manos, sin embargo, los reflejos pupilares estaban conservados. Hay otra serie también de Canarias que también tenían los reflejos, a pesar de una profunda disminución de agudeza visual, tenía los reflejos conservados. No refiere diplopia, ustedes saben que a veces el síndrome tiene parálisis del sexto par, ¿no? Y entonces pedimos campo visual, retinografía y también OCT y derivamos urgente al neurólogo, ¿no? Pero fíjense el campo visual. No es el campo visual característico de un papiledema, ¿no es cierto? Donde habría agrandamiento de manchas ciegas. Fíjense que la pérdida, o sea, la disminución visual es muy importante en el lado derecho y que también el lado izquierdo participa. Y fíjense el fondo de ojo, ¿qué les parece? Hay edema de papila bilateral, ¿verdad? Y hay una estrella macular en el ojo derecho. En el ojo derecho. Bueno, entonces empezamos a investigar. Fíjense el OCT, el edema que es bilateral, un edema importante de la papila que es bilateral, y fíjense también que hay desprendimiento de neuroepitelio, hay edema intrarretinal, y fíjense que acá hay exudación profunda, exudados duros profundos. Entonces estamos ante un cuadro de neuroretinitis. Entonces empezamos. Con el interrogatorio. Odia a los gatos, no tuvo ningún cuadro general de fiebre, raya, tráquea, no recuerda haber tenido adenopatías. Se hizo rápidamente la interconsulta con neurología, que dio todo normal, pero tiene este antecedente. El novio tiene una tuberculosis pulmonar activa en tratamiento con 4 drogas. Entonces, dijimos, bueno, ¿hay neuroretinitis relacionado con tuberculosis? Y sí, efectivamente, encontramos bibliografía sobre el tema. Entonces, incluso ahora en la euroretina presentaron un caso donde hay una neuroretinitis, en este caso unilateral, y la consideran como una neuroretinitis que no es tan frecuente. Entonces, la mandamos al Hospital San Juan de Dios, que es nuestro referente acá incluso provincial, para tratamiento y diagnóstico de la tuberculosis, y ahí se pone en contacto con la doctora Gisela D'Angelo, una infectóloga que es del Hospital de Niños, y la doctora, voy a leer, Paola Eguilustoy, que es una oftalmóloga del San Juan de Dios, que también se ponen en contacto con la paciente para investigarlo. Y entonces se hace la PPD y da negativo. Y la doctora D'Angelo empieza un exhaustivo examen de laboratorio para ver si está relacionado entonces con las otras causas. Y fíjense, la toxoplasmosis da negativo. Entonces, justo en este tiempo de pandemia, le da positivo para SARS-CoV-2. Entonces había tenido en la familia un contexto de varios casos, ¿no es cierto?, de coronavirus. Ella no había tenido síntomas, no había tenido disgeusia, anosmia, no había tenido fiebre, en fin, pero le dio positivo. Entonces la doctora muy atinadamente buscó la bibliografía, ya cuando nos avisó de esto, buscó la bibliografía y encontró que había reportado, ustedes saben que están reportando todos los días casi afecciones o manifestaciones oculares del coronavirus, y entonces encontró que había un reporte de una neuroretinitis bilateral aguda. En este paciente, lo que pasa es que el diagnóstico se hizo con una punción vítrea. Lo que pasa es que yo le decía que una punción vítrea en una chica de 17 años no es una cosa simple, ¿no? Entonces, con PCR, lo que pasa es que acá buscaron herpes, o buscaron Mycobacterium tuberculosis, y finalmente dio positivo para SARS-CoV-2. Entonces, fue tratado exitosamente el paciente casi llegó esto a pedirse una interconsulta o a hacer un contacto con Oscar Cingolani. Usted sabe que Oscar Cingolani es jefe de hipertensión de Johns Hopkins, tiene una hermana platense que es oftalmóloga, y entonces en una tarde viene el laboratorio con lo que estaba pendiente, que eran los títulos de Bartonella, y que dieron positivo. Entonces inmediatamente la doctora lo pone en tratamiento con doxiciclina, meprednisona, acá uno usó rifampicina, y la paciente comienza a mejorar. Fíjense cómo ya tiene 4 décimas, y ahora falta el control que le vamos a hacer ahora en estos próximos días.
empieza a mejorar. O sea que todo lo que parecía tuberculosis, lo que podía haber sido coronavirus, terminó siendo Bartonella. Fíjense cómo mejora el edema de la papila, fíjense cómo también mejora el cuadro macular, solamente quedan los exudados duros. Y fíjense el ojo clínico, porque cuando le mostramos las primeras fotos, Emilio exclama, tremendo, parece Bartonella. O sea, y se cumplió el diagnóstico. El caso 3, el caso de Paula. Paula también consulta en la guardia al doctor Vincent y encontramos que tiene este fondo de ojo. Refería que hacía 6 días el ojo izquierdo había disminuido la agudeza visual, y si no hubiéramos estado, esto es del año 16, si no hubiéramos estado, o si hubiéramos estado en el contexto de la pandemia, hubiéramos pensado por este componente que tenía el cuadro de neuroretinitis por coronavirus, fíjense, este componente de isquemia de las capas superficiales de la retina, fíjense que acá también, hubiéramos pensado que hubiera sido por coronavirus. Bueno, la papila no tiene los bordes tan borrosos, de todas maneras, entonces se manda al clínico con un diagnóstico de neuroretinitis. Por supuesto, el clínico, lo primero, acá se ve el edema de la papila, también se ve aquí en el OCT macular, en el ojo izquierdo, que había un desprendimiento seroso de la mácula con los precipitados duros en las capas profundas de la retina. Pero rápidamente el clínico nos avisa, mira, tiene una tensión de 260 a 160. Ella refería que no tenía antecedentes. Entonces aparentemente había un problema en la arteria renal, y entonces teníamos una neuropatía óptica hipertensiva que se comportó como una neuroretinitis, y entonces la neuroretinitis hipertensiva está en una serie, cual fue 43% de los imitadores de neuroretinitis, o sea que no tiene causas infecciosas o inflamatorias generales, simularon el cuadro, es la más frecuente. Fíjense que acá se ve el infarto de las capas superficiales y lo que decía el desprendimiento del... El caso de Pablo. Este paciente consulta al doctor Angó, también otro colega de la clínica, es un varón, 50 años, no refiere hipertensión, diabetes, no refiere otras enfermedades generales, pero él refiere que en el ojo izquierdo tiene una dificultad central y paracentral, no se ven signos de inflamación ocular, y en el fondo de ojo encontramos esto. ¿Qué le parece? ¿Qué ven en el ojo izquierdo? También. El disco está hiperémico. Sí. Tiene una hemorragia en astilla. Una hemorragia en astilla, y fíjense que los bordes acá de la papila están borrosos. Fíjense que ¿Están borrosos? acá tiene una excavación y acá prácticamente es ausente. Hacemos el OCT, se ve que tiene un edema de los 3 cuadrantes, y fíjense que la excavación prácticamente está borrada. Entonces, ¿en qué pensamos en este caso? Nosotros pensamos, o está haciendo una neuropatía óptica isquémica, o bien hay una afección inflamatoria, infecciosa. Entonces hacemos todos los chequeos para descartar, por ejemplo, apnea de sueño, pedimos un mapa para ver si es hiperdíper, o sea, si tiene un descenso importante de la presión arterial durante la noche. Fíjense con los días cómo tiene un edema peripapilar y cómo empieza, pero acá ya empieza a insinuarse una estrella macular. Entonces ahí hay un cuadro de... Pero fíjense cómo baja muchísimo la... ¿Podés, Eduardo, volver a los 70 un segundo? No había células en el vítreo, nada, ¿no? No había células, no había células, no había ningún signo de inflamación, en este caso. En este caso no había, como en los otros dos. Entonces, fíjense el campo visual, el compromiso importantísimo que tiene de campo visual. Fíjense,
después en los sucesivos estudios, mientras nos va trayendo los distintos estudios, toxoplasmosis negativa, bartonella negativa, en fin, fíjense cómo se empieza a insinuar, ya disminuye el edema y se empieza a insinuar la excavación que no la tenía en los otros, en el estudio anterior, ¿no? Y después, acá se ve la exudación profunda de la configurando la neuroretinitis. Y entonces, fíjense cómo ya, con la evolución, ¿no es cierto?, cómo ya se delimita bien los bordes del nervio óptico, se empalidece, aumenta la excavación y aumenta la estrella macular. Acá, evidentemente, se está empezando una atrofia de la papila. Bueno, en los CT se ve la exudación que va aumentando, la exudación profunda. Y fíjense que directamente, ya prácticamente a los 2 meses, entra en un cuadro de atrofia papilar. Fíjense cómo disminuye el espesor de fibra, se va a 21 micras. Algo disminuye también el ojo derecho, pero en este. Entonces, bueno, no sabíamos realmente ante qué estábamos, ¿no? Y en uno de los interrogatorios que hace el doctor Angor, el paciente admite que consume cocaína. Entonces, enseguida interconsulta con el doctor Palmer, a ver, nosotros no teníamos experiencia, a ver si había alguna, y encontramos algunos artículos. Ustedes saben que es un poderoso simpático mimético y que en este caso la circulación del nervio óptico, la parte profunda viene de las arterias coroideas posteriores, entonces que están bajo el régimen, digamos, del sistema nervioso autónomo. En cambio, los superficiales, sean los peripapilares, los epipapilares, como estudió Shimizu, dependen de la circulación retiniana, que funcionan por autorregulación. Entonces, evidentemente, a este paciente sospechamos que ha hecho un cuadro de neuropatía óptica anterior isquémica, y en este caso, como dice acá este artículo español, eso fue causalidad o casualidad, pero es un elemento pendiente. No, bueno, el paciente un poco difícil, no pudimos hacerle una resonancia para ver si había edema de las mucosas por el consumo, pero quedó el cuadro, no sé si ustedes tienen experiencia, pero yo la verdad que es la primera vez que me encuentro con una cosa así. Nosotros, no con cocaína, pero tuvimos un cuadro muy parecido con ergotamina en un paciente HIV, que como toma la medicación TARP, inhibe la citocromo P450, entonces aumenta mucho la dosis de ergotamina, y hace muy parecido, o sea, hace como la oclusión del simpático en el nervio en la forma bien profunda. Hizo lo mismo, hizo una atrofia del nervio óptico unilateral. Ajá, claro. Así pero que no por la cocaína, sino por... título de causalidad o casualidad realmente creo que cuadra para pero no le encontramos nada. El doctor lo dio vuelta y realmente no encontramos otra causa. Así que suponemos que esto podría ser bien la causa. Y el último caso que les comparto es el caso del señor Roberto, que tiene 70 años, que tiene una agudeza visual completa en el ojo derecho y que viene con movimientos de manos en el campo temporal del ojo izquierdo. Casualmente se había vacunado una semana antes de este cuadro con la vacuna Sputnik, la primera dosis de Sputnik 5, y tiene una glucemia límite, 1,25, una cosa así, y refiere hipercolesterolemia y no tiene otra... pero él a su vez, o sea, venía con el diagnóstico de neuroretinitis. ¿Qué les parece a ustedes si ven este OCT? Este OCT no es nuestro, pero ¿qué les parece si ven ese OCT macular? Parece más algo oclusivo. Parece como un evento bien oclusivo. Exactamente. Tenía una mancha rojo cereza y lo más que no lo pude documentar, pero en la arteriola temporal superior era llamativo. Tenía una placa de Hollenhorst antes de la bifurcación, y ustedes pueden creer que con cada latido el émbolo avanzaba y retrocedía. O sea, esto era una oclusión de la arteria central de la retina del libro,
Bueno, pero que evidentemente las oclusiones vasculares están dentro de los diagnósticos diferenciales de neuroretinitis. Entonces, en este caso era una obstrucción de la arteria central de la retina. Esta imagen compacta, ¿no es cierto?, de las capas retinales, habla ciertamente de la... Pero no sé por qué razón se confundió con una neuroretinitis. Bueno, estos casos, entonces, nos llevan a la siguiente consideración. Si nosotros tenemos la tríada de pérdida de agudeza visual, más o menos brusca, de un edema de papila y de una estrella macular, decimos que estamos en presencia de una neuroretinitis. Sobre todo si ha sido unilateral. De todas maneras, incluso en el caso de Bartonella, la neuroretinitis es bilateral, está en un 2%. Pero si es indolora, tiene defecto pupilar aferente, si hay defectos de campo visual, entonces estamos ante una probable neuroretinitis. Y aquí tenemos que determinar si es infecciosa, entonces investigar la asociación con bacterias, con virus, con parásitos, con protozoos, con hongos, si es inflamatoria, o sea, ver causas sistémicas, o si puede ser idiopática. Y aquí tenemos los casos de episodio simple, entonces donde el tratamiento, incluso en la Bartonella, el tratamiento en la persona inmunocompetente es un poco controversial. Algunos dicen que como el cuadro tiende a la autolimitación, hay controversia si tratarlo o no con corticoides, doxiciclina, rifampicina, si usar o no corticoides, pero generalmente, aparentemente, acorta los plazos de recuperación. Y en los episodios recurrentes, que no tengo experiencia, algunos consideran usar inmunosupresión. En cambio, si la neuroretinitis es bilateral, mayormente bilateral, si hay dolor ocular, si hay síntomas inconsistentes como dolor en los movimientos extraoculares, si hay oscurecimientos visuales transitorios, o si hay enfermedad sistémica, entonces considerar un imitador, un síndrome mascarado. Entonces, la hipertensión maligna, como vimos que puede llegar a ser hasta 43% de los casos de pseudoretinitis, digamos, pseudoneuroretinitis, puede ser una de las causas más importantes, seguramente, la diabetes a través de la papilopatía diabética, la neuritis óptica, el síndrome de hipertensión endocraniana, la neuropatía óptica isquémica, y oclusiones vasculares pueden llegar a ser las causas también de imitadores de neuroretinitis. Bueno, entonces ese, justo un horario para dejarlo al doctor Venancio. Aquí tenemos entonces lo que hacemos, se hace la tradición platense, los muñecos que lo hacen tan esmeradamente que después se queman en la noche del 31 al 1 de año, de cada año, ahuyentando los malos recuerdos del año que se va. Bueno, preguntas. No sé si surgen preguntas. En el chat no veo ninguna. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, lo dejamos al doctor Venancio, que es del Hospital Rossi, es un colaborador y creo que ha rotado con ustedes también en su momento con Emilio. Así que él nos va a presentar otro caso. Muy bien. Vos tenés que dejar de compartir pantalla, creo. Perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, estuve rotando allá hace un par de años ya, 2013, si mal recuerdo. Ahí está. Bueno, ya casi... A ver si... Ahí está. Ya dejé de compartir, así que... Ahí puedo. Bueno, este es un caso único de un síndrome de Foco-Grada, like, como se lo denomina hoy en día, a estos cuadros que se parecen a la Grada clásico. El paciente es un paciente de 68 años, de Trelew. El motivo de consulta en realidad es una interconsulta de la hija, que es cirujana residente de cirugía en nuestro hospital en el año 2019, que le había comentado el papá que había tenido una disminución de la visión y molestias en ambos ojos. Como antecedentes generales, era un hipertenso bien tratado, y el dato más importante era que había tenido un diagnóstico de cáncer de riñón, estadio 3, este dato lo aportaba la hija, un tumor grande, más o menos de unos 12 centímetros, que comprometía los vasos renales, diagnosticado en el año 2004,
sin compromiso ganglionar y sin metástasis a distancia, obviamente, que solamente requirió nefrectomía completa. Anduvo muy bien el paciente con la cirugía hasta que en el año 2015, en los controles anuales que le iban haciendo, se detecta una tomografía que tiene ganglios linfáticos positivos en la región y empieza una serie de tratamiento farmacológico para el tumor. Sinceramente, en ese momento, el paciente, además de ser el papá de una residente de cirugía, es farmacéutico de profesión, así que conocía mucho mejor la medicación que yo. Empezó tratamiento con sunitinib, que es una droga de primera elección en estos pacientes, la cual la mantuvo 2 años y medio. Después lo rotaron a everolimus, que es una droga que se usa más que nada para trasplantados renales, con lo cual anduvo muy mal. Lo rotaron a pazopanib, después siguió con nivolumab, axitinib y finalmente, que es con lo que está hoy en día, que es con el pazopanib. Cuando me enumeró todas las drogas, yo sinceramente, algunas podían sonarme de nombre, pero desconocía fundamentalmente lo que era mecanismo de acción, así que hago un paréntesis y les recuerdo más o menos cómo son. Hay un grupo que son inhibidores de tirosinquinasa, que es la mayoría, sunitinib, axitinib y pazopanib, que actúan a través de los receptores derivados de las plaquetas, factor de crecimiento endoteliovascular y por vía c-KIT, y el everolimus, que si bien es un inhibidor de tirosinquinasa, lo hace por las vías mTOR. Y el único que era diferente del grupo era el nivolumab, que está dentro de los considerados inhibidores de los checkpoint o inhibidores de los puntos de control inmunitarios, que también tienen un gran auge hoy en día en el tratamiento farmacológico de los pacientes oncológicos con diseminación. Volviendo al paciente, en la revisión, el paciente tenía una huesa visual en el ojo derecho 20-25, ojo izquierdo 20-30. En la microscopía, estas imágenes ya son de post-tratamiento. En la consulta tenía precipitados gruesos en ambos ojos, difusos, tenía células en cámara anterior, sinequias posteriores, no presentaba nódulos. Un dato importante es que la presión intraocular estaba elevada, en 30 en el ojo, 30 milímetros de mercurio en el ojo derecho, perdón, y 20 en el ojo izquierdo. Y en el fondo de ojos, lo que se apreciaba era un compromiso ya del nervio óptico, estaba pálido, excavado, con una atrofia peripapilar. La retina estaba aplicada, no presentaba mucha severidad en vitrio, y sí lo que se aprecia es un fondo de ojo con una despigmentación completa, muy parecido a lo que es el Sunset Glow de los Aradas. Con lo cual, después de revisar el paciente, como diagnóstico presuntivo, yo sinceramente me planteé 3 opciones en este momento. O estábamos ante una uveitis primaria, con los datos que el paciente nos refería, o que uno revisaba. Si teníamos este cuadro en una persona de por ahí 30, 35 años de edad, creo que el primer diagnóstico que uno se le viene a la mente es una arada. Así que lo indagué en base a eso. No tenía acúfenos, alguna cefalea aislada, y sí lo que llamaba la atención, lo cual no suelo ver en los pacientes, es el vitiligo, el gran vitiligo que tiene el paciente. De hecho, hoy en día el paciente prácticamente no tiene ningún melanocito en el cuerpo, es prácticamente albino. Como segundo diagnóstico, los efectos adversos por las drogas. No recordaba sinceramente los mecanismos de acción, no los conocía en ese momento, así que era un dato que tenía que investigar. Y algo más raro, pero que uno también a veces tiene que tener en cuenta, son los síndromes paraneoplásicos. El que yo recordaba era la retinopatía asociada al cáncer, no era el caso típico de este paciente. Recordaba que había alguno que producía inflamación del segmento anterior, y sí, buscando, obviamente, si bien son raros, sean en un 0,01%, la proliferación melanocítica uveal difusa bilateral puede cursar con inflamación en cámara anterior, y en algunos casos, sobre todo cuando las melanosis son amelanóticas, pueden dar un fondo despigmentado. Pero lo más típico es que den un fondo más moteado, con áreas hiperpigmentadas y otras completamente despigmentadas. Con un paciente de edad oncológico, hay veces que uno también tiene que descartar secundarismos. No es el cuadro típico de una metástasis a nivel ocular, y además yo tenía digamos, la ayuda de que ya venía con estudios tanto de tomografía como de una tomografía por emisión de positrones, que descartaban metástasis a distancia. Pero a veces en un paciente con uveitis de edad, con un proceso oncológico base, siempre también hay que tener en cuenta ese diagnóstico diferencial. En estudios, era chequeado, tenía hemogramas normales, patrones inflamatorios como eritro y PCR normales,
tenía algunas enfermedades infecciosas que las descartaban simplemente porque era como le dije, el papá de una residente, así que lo estudiaban de forma secuencial, incluso una PPD negativa, y en la tomografía y en la ecografía lo único que se arrojaba era que el compromiso era local, con ganglios linfáticos en retroperitoneo, pero sin metástasis a distancia. Con todo esto, y volviendo a la consulta, era un paciente que básicamente cerraba el cuadro para una grada, lo único que no cerraba por una grada era el tema de la edad, inicié tratamiento como si fuese un foco lleno de grada, inicié corticoides, más o menos una dosis de 0 a 5 miligramos, no lo llevé a una dosis tampoco de 1 miligramo kilo día, con 40 decidí que podía llegar a responder, atropina para ver si rompía las sinequias, y sí le agregué un tratamiento hipotensor tópico con timolol y dorzolamida cada 12 horas. Volvió a su ciudad, volvió a Trelew, y al mes lo citamos, vino a control, hice un control allá entre medio, con el cual ya nos habían informado que la presión ocular no había disminuido mucho. Lo que sí comprobamos es que la visión mejoró, en el ojo derecho ya está en 20/30, en el ojo izquierdo tenía las 10 décimas de visión. En la biomicroscopía eran las imágenes que le mostré anteriormente, no había inflamación, sí persistían las sinequias, y la presión en el ojo derecho persistía alta en 28, mientras que en el ojo izquierdo estaban ya en un valor normal. Se inició la acetazolamida, en dosis de 250 miligramos cada 8 horas, y ya con un mes de hipertensión ocular, viendo en el nervio óptico cómo estaba, el siguiente paso que se planteó es la posibilidad quirúrgica, viendo que en la gonioscopía, si bien no es un ángulo cerrado completamente, se pueden observar sinequias. Estas sinequias estaban los 360 grados, y claramente un tratamiento tópico no iba a responder. En cuanto a la cirugía, siempre a veces en el hospital tenemos el gran inconveniente de este debate, es decir, que es algo anecdótico, pero planteamos una trabeculectomía con mitomicina C o directamente un implante valular. Todos sabemos que por ahí en los pacientes uveíticos, en los pacientes con tendencia a inflamación, las trabeculectomías, por más que le agreguemos mitomicina C o le agreguemos 5-fluoracilo, suelen cerrarse, suelen bloquearse a veces a los 6 meses, al año, a veces uno las hace hasta que se consiga el dispositivo valvular, pero con los costos a veces se vuelve difícil. Tuvimos suerte de que el paciente tenía PAMI y pudo hacer la derivación de PAMI al hospital y se consiguió la válvula, así que le implanté una válvula de AMED directamente. Con lo cual el paciente respondió muy bien. Si bien actualmente tiene una visión de luz en el ojo derecho, es debido a que tiene una catarata completa. Justo esta imagen la extravié, ya esto es en época de pandemia, y no tengo la imagen de la catarata. Pero el siguiente paso ahora, cuando vuelva al próximo control, va a ser seguramente hacerle la FACO en ese ojo. Y la presión en el ojo derecho la podemos controlar en 10 milímetros de mercurio sin medicación, mientras que en el ojo izquierdo está en 12 y continúa con la medicación. Así que básicamente, para recordar esto y tenerlos presentes, sobre todo cuando uno evalúa a una persona uveítica o con uveitis y no tiene la edad clásica de los pacientes uveitis, que suelen ser jóvenes, y tenemos el antecedente de un tratamiento oncológico, sobre todo un tratamiento farmacológico, exceptuando los tratamientos quirúrgicos y la radioterapia. Tener en cuenta las quimioterapias clásicas, que a veces pueden producir, generalmente los efectos adversos de las quimioterapias son dirigidas a las células de rápida división, como son lo que es piel y lo que es tracto digestivo. Y ya los tratamientos más modernos, como las terapias dirigidas contra dianas específicas, como los inhibidores tirosina quinasa, de los cuales el paciente utilizó mucho, los inhibidores de puntos de control inmunitarios, los cuales son dos grupos que hoy en día son en algunas ocasiones hasta primeras líneas terapéuticas, como por ejemplo en melanomas, carcinomas pulmonares, ya que han demostrado, a diferencia de la quimioterapia, mayores tasas de sobrevida, mayores tasas de sobrevida libre de enfermedad 5 años, han inducido remisiones completas. Si bien a los oncólogos no les gusta hablar de curación, porque es un término que no usan ellos, uno puede ver. Yo tengo pacientes con tratamientos de este tipo en 5 o 6 años que están libres de enfermedad y tienen el antecedente del tumor, pero a la fecha no han presentado ninguna recidiva del mismo. Y después otros tratamientos como inmunoterapias no específicas con interferones, interleuquinas, tratamientos hormonales como es en el cáncer de mama, terapias con virus oncolíticos, que es el virus herpes, o terapia de células T.
Me detengo en los segundos, en la terapia dirigida contra dianas específicas y en los signos de punto de control inmunitario, más que nada porque el empleo de estos nuevos tratamientos también han traído como consecuencia efectos adversos nuevos que uno va a tener que ir aprendiendo y también aprendiendo de cómo se manifiestan y aprender a manejar a este tipo de efectos adversos. Los signos de punto de control inmunitario, básicamente el mecanismo de acción que tienen es generar un estímulo de lo que sería la autoinmunidad, o sea, la autorreactividad de los linfocitos contra los tejidos propios. Algunos, como los inhibidores de los antígenos de los linfocitos T citotóxicos, actúan en la fase de priming, o sea, en la fase inicial, como es el ipilimumab, y otros actúan en la fase más avanzada, como son los inhibidores de los receptores de muerte celular programada, PD1 como el nivolumab y el pembrolizumab, o actuando sobre el ligando, como lo es el atezolizumab, cuyo mecanismo estaría dado en que las células tumorales, como vía de escape, pueden o expresar proteínas normales y generar la inhibición del linfocito. De esta forma, inhibiendo esa señal de desactivación, se podría favorecer la autorreactividad y de esa forma que el linfocito destruya la célula tumoral. Obviamente, consecuentemente, puede generar ese fenómeno de autorreactividad con alguna célula propia. Buscando en la bibliografía, efectos adversos de los inhibidores de tirosina quinasa, a nivel oftalmológico prácticamente no hay, no encontré efectos adversos, salvo algunos síndromes de ojo seco muy inespecíficos, pero sí en cuanto a los inhibidores de los puntos de control inmunitario, hay una gran revisión. En esta revisión se valoraron 11 ensayos, más o menos se incluyeron 5.000 pacientes, donde prácticamente están todos los inhibidores de los puntos de control inmunitario, y fíjense que, si bien la incidencia más frecuente es que sea ojo seco, la UIT está descrita en un 0,3 a un 6% de los pacientes que consumen este tipo de drogas. Buscando específicamente si alguno manifestaba con un síndrome de foco generada, fíjense que tanto los inhibidores CTLA4 como los inhibidores de los PD1 pueden producirlo, incluso aradas que han requerido tratamientos con pulsoterapia de corticoides. Los tumores habitualmente suelen ser melanomas, habría una reacción cruzada por el tema de los melanocitos, pero también hay un caso descrito de un carcinoma a nivel faríngeo, de hipofarinx. En el caso nuestro fue por un carcinoma de células claras de riñón, así que cada vez hay más casos reportados, con lo cual ya es un efecto adverso conocido. Como tiene estos efectos adversos, es importante clasificar el grado o la severidad del efecto adverso, más que nada para evaluar después cómo manejar ese paciente. No olvidar que el paciente tiene un tumor, un cáncer de base que también tiene que ser tratado. Generalmente, en cuanto a uveitis, los grados son del 1 al 4, el 5 siempre se atesora para lo que es la muerte, así que en nuestra emergencia no lo tenemos, y ya los grados 3, grados 4, cursan con compromiso o gran inflamación anterior, ya compromiso intermedio, posterior difuso, o cuando las agudezas visuales son malas. El caso nuestro estaba en un grado 3 por el compromiso difuso de su uveitis. Y aquí hay un esquema más o menos de cómo se manejan estos pacientes ya en los grados 2 en adelante. Son pacientes que hay que considerar suspender la medicación, a veces de forma temporaria o a veces de forma definitiva, y después iniciar un tratamiento coadyuvante de ese efecto adverso. Pueden ser tanto corticoides como en algunas ocasiones el inicio de algún tratamiento inmunosupresor o inmunoregulador adyuvante. Así que bueno, esto era más o menos el caso que les conté. En su momento, esto fue en el año 2019, hoy en día, si uno busca bibliografía, cada vez se encuentra más. En su momento a mí me generó bastantes dudas. Creo que la orientación que hice en ese momento me ayudó bastante. No sé si alguno ha tenido casos similares con estas drogas. Es súper interesante. La verdad que los biológicos van a traer un montón de efectos adversos en uveitis. Nosotros tenemos un caso sí con ipilimumab y no me acuerdo qué otro checkpoint de BKH-like. Tenemos otro caso de una vitreitis muy intensa con pembrolizumab y había uno más que ahora no me puedo acordar, pero que es, sí, o sea, yo creo que
se ven efectos adversos y como bien decís, siempre hay que poner en la balanza que estamos hablando de la vida del paciente, ¿no? Que es lo que vos dijiste. Entonces, hay que ver cuánto se puede tolerar la inflamación. Ya está descrito que la inflamación existe, entonces está ya gratificado, como bien mostraste, y lo ideal es intentar no detener el tratamiento porque le saca sobrevida al paciente. Y la otra cosa que también decías es el tema del vitiligo, ¿no? Que es más, creo que hasta se ve como si fuese exitoso el tratamiento, tienen que tener vitiligo, o sea, es parte de lo esperable que tengan vitiligo. El paciente dice que con pembrolizumab era morochito, era re morocho el paciente, y la mujer un día vino y dijo, me lo tiñeron, me lo tiñeron, es como si hubiesen tirado un vaso de leche encima y me lo pusieron blanco a mi marido. Y es así, tal cual. Así que es interesante y creo que vamos a tener que estudiar cada vez más de estas drogas, porque es medio lo que se viene en el futuro de la farmacología. Sí, sí, la verdad que sí. Yo de hecho también tengo una paciente con un melanoma cutáneo, raro, que había hecho una metástasis a nivel ocular, a nivel de cuerpo ciliar, que por motivos no pudo hacer en su momento el tratamiento dirigido al ojo, y el oncólogo hizo un tratamiento sistémico solamente, y lo que indujo fue la remisión completa, que era un caso que también después quería presentar, ese no pude llegar. Hizo la remisión completa, con lo cual sí, hoy en día para muchos tumores es primera línea terapéutica el tratamiento biológico, lo que es la inmunoncología, ya está descrito, Creo y que la quimioterapia ha pasado interesante, a segundo plano. sí. Creo que es interesante aclarar estos tratamientos que ahora son la norma prácticamente. Lo que dijiste vos antes, que prácticamente nunca se consideran curados. Son, hasta cierto punto podríamos decirlo como el tratamiento del HIV, que frenan la enfermedad en el mejor de los casos, pero prácticamente nunca la curan. Entonces hay que tener en cuenta que este paciente va a estar tratamientos crónicos habitualmente, algunos pocos se curan, pero son casos más bien anecdóticos, y por lo general lo que hacemos en la mayoría de las enfermedades es estirarle la vida, en algunos casos pocos meses, en otros casos con mucho éxito, pero muy, muy difícil que esto cure. O sea, los casos, por ejemplo, de melanoma cutáneo, y prolonga la vida quizás 2 años, 3 años, a costa de un costo enorme. No por los efectos adversos, sino en plata, me refiero. O También, sea, sí, mucha, mucha plata que va metida en eso. Entonces, es muy difícil darle un consejo a los pacientes en estos temas. En melanoma de piel, melanoma de coroides es más fácil, por la sencilla razón de que hasta ahora ninguno responde. O sea, todos los estudios que se han hecho y de repente encuentran un subgrupo que tiene una respuesta parcial a no sé qué, pero en la práctica el melanoma de coroides no responde. Entonces, darle un tratamiento no tiene sentido, salvo para consolar. Y para consolar, gastarse el precio de una casa no corresponde. Con melanoma de piel es más difícil porque realmente hacen efecto, pero un efecto limitado por un tiempo. Veremos cómo sigue a futuro. Es cierto que es carísimo y es cierto también que no se curan, pero bueno, hay que ver, cada uno decidirá. Uno de los efectos peores que tiene es la colitis, tiene unas colitis tremendas, o sea, sí tienen muchos efectos adversos, y es verdad que se agrega sobrevida a costa de mucha plata y de muchos efectos adversos también, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco el futuro de la medicina va a ir por acá y lo van a ir, eh, calculo que mejorando, no sé en precio seguramente va a salir 2 casas, pero en efectos adversos. Sí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más para Pablo? Gracias por tu presentación, Pablo, también. Buenísimo. Excelente, Bueno, gracias, Doc. lindos casos. Por favor, un gusto. Respetables con el tiempo también. Muchas gracias. Bueno, Entonces, ¿no hay más preguntas? Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a los dos. chao, hasta luego, Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Que tengan un buen día. Buen día. Hasta luego. ¿Eh? ¿Qué te lleve? Bueno.
Oh.